Norberto Bobbio es un filósofo y jurista italiano que nació a principios del siglo pasado. Buena parte de su obra, tanto en el ámbito del derecho como en la ciencia política, tiene que ver con algunos de los problemas que enfrenta el contexto político de su tiempo, no solamente de Italia, sino inclusive de Europa. Uno de esos problemas es, una vez terminado el fascismo, que instaurar una forma de gobierno. Todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía que ser una democracia, pero no tenían claridad respecto de qué democracia. Una de las contribuciones más importantes de Bobbio está tanto en el área del derecho, particularmente desarrolla un método muy particular, que es lo que se llama escuela analítica, pero una más cercana a la ciencia política, por ejemplo, es lo que también se conoce como escuela de Turín, que tiene que ver con un método muy particular de entender la teoría política. En términos de actualidad de la obra de Bobbio, hay muchas discusiones que hoy, por ejemplo, se han estado recuperando respecto del tema de los derechos. O sea, frente al positivismo jurídico y frente al impulso de cierta reflexión filosófica de andar tratando de buscar los fundamentos últimos de esos derechos para mostrar que son verdaderos, que son incuestionables y por lo tanto de ahí poder garantizarlos. Bobbio decía que pues bueno, habría que entender que son problemas distintos y que los derechos son derechos históricos que nacen cuando pueden, nacen en determinadas circunstancias y pues bueno, que no todos tienen el mismo fundamento y que si algún acuerdo práctico, algún acuerdo político habría que alcanzar, precisamente era el de tratar de hacer diseños institucionales que nos permitieran garantizarlos, ¿no? O sea, el tema más urgente para Bobbio en ese sentido, o sea, a partir de los años 80, por ejemplo, será el de cómo diseñamos instituciones no solo nacionales sino internacionales para que la voluntad política, o sea, la voluntad de los estados haga lo necesario para garantizar esos derechos. Pero quizá la parte más influyente y que más se ha leído de la obra de Bobbio es su teoría de la democracia. Es curioso porque uno de los textos que más se recupera y que más se lee y que inclusive ha dado lugar a malas interpretaciones y hasta confusiones es El futuro de la democracia, que es un texto polémico, o sea, es un texto donde Bobbio asume una posición de defensa de la democracia frente a muchos de otros textos que son textos analíticos en el sentido del método bobbiano, donde trata de explicar qué es la democracia, cuáles son sus instituciones, cuáles son los valores que la inspiran y sobre todo para mostrar, por ejemplo, una defensa de la democracia libre de falsas ilusiones, libre de falsas expectativas, ¿no? O sea, Bobbio nos advierte de muchos problemas que hoy, por ejemplo, nosotros estamos observando: la relación democracia-tecnocracia, la relación democracia-demagogia, populismo. Pero la propuesta de Bobbio es en buena medida una concepción y en ese sentido pues tiene muchos supuestos, ¿no? Uno de ellos, el supuesto casi de todas las teorías de la democracia, es el ideal del ciudadano, ¿no? Todas las teorías de la democracia suponen que los ciudadanos son sujetos autónomos, o es decir, que son sujetos racionales que hacen elecciones y que antes de maximizar sus intereses, pues bueno, estarían viendo por el bien común. Y Bobbio consideraba que pues era esa promesa de la democracia, pues era una de las cosas más difíciles de cumplir, porque requiere de bastante voluntad política. Y en ese sentido, pues bueno, uno de los rasgos del pensamiento político bobbiano pues es el pesimismo.